Bueno, buenas noches a todos. Bendiciones. Siempre pues es un gusto poder estudiar la palabra porque es muy enriquecedora, ¿verdad? Vamos a estar en Esdras 7 y el título que yo le he puesto es Ser un instrumento en manos de Dios. ¿Y por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Es que es nuestra historia también. Y hay una enseñanza muy significativa también para nosotros en esta porción. Vamos a hacer un poco de resumen de los otros capítulos anteriores. En el capítulo 1 vimos el decreto de Ciro con la autorización para regresar a Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. En el capítulo 2 vimos la lista de los primeros que regresaron y los excluidos por su genealogía, ¿no? En el 3, la restauración del altar y el inicio de la reconstrucción del templo con los cimientos. En el 4, la oposición, ¿no?, que hubo para la reconstrucción y el cese de la obra. En el 5, se reanudan las obras y Ageo y Zacarías son los que animan al pueblo, ¿no?, para la reconstrucción. Y en el 6 vimos la orden de Darío para seguir con la reconstrucción y se celebra la Pascua. Recordemos que el regreso de la cautividad se hizo en 3 etapas, ¿no? En la primera, que va del capítulo 1 al 6, es el primer grupo que regresó con Zorobabel al frente, ¿no? Y a partir del 7 ya es un cambio porque narra el segundo grupo de exiliados, con Esdras como líder. Ahora ya tenían el templo construido. Faltaba pues que el pueblo tuviera una identidad, ¿no?, para recibir la ley y cumplirla. Vamos a leer del 1 al 5, que es la genealogía de Esdras. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azaías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azaías, hijo de Merayot, hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Pasadas estas cosas, aquí lo que se refiere es que entre el capítulo 6 y 7 han pasado 57 o 58 años. Imaginaros, no es que ha sido de un día para otro, no. Hay una etapa ahí que es cuando ocurren los acontecimientos en el libro de Esther. Ahora nos encontramos en el 458 a.C. ¿Y por qué nombra la genealogía? Aunque no es una genealogía exacta, porque cuando dice hijo puede ser nieto, puede ser bisnieto o puede ser todavía más largo, ¿no?, familiar un poco más retirado, pero lo importante es que es descendiente. Recordemos que los sacerdotes tenían que demostrar su genealogía, porque si no, eran excluidos, no podían hacer el sacerdocio. Lo vimos en el 262. ¿Y cuál es el propósito de la genealogía? Pues es presentarnos a Esdras, precisamente, que era miembro de una familia de sumos sacerdotes. Era la única persona en ese momento que cumplía con todos los requisitos que se necesitaban para el papel tan importante que iba a hacer, ¿no? Y en especial por la autoridad que tenía él por ser descendiente de Aarón, del sumo sacerdote. La educación, la instrucción que recibió en su casa, pues dio sus frutos, ¿no? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hicieron pues una buena labor, ¿no?, los padres. Vamos a ver del 6 al 10. Aquí se describe el carácter de Esdras, su disposición, su preparación, su misión. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió,
porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras vemos que es escriba, ¿no? Aquí lo que se refiere probablemente es que era secretario como de la corte del rey persa. Dice que también que era un hombre versado, esforzado, muy bien preparado, instruido en la ley de Moisés, la Torá, ¿no? Esto nos hace ver que no se suspendió el estudio de las Escrituras, sino que durante el cautiverio continuó, ¿no? De Esdras se dice que fue el que dirigió la gran sinagoga, que era el consejo de los 120 miembros. Esdras iba a ir a Jerusalén en representación del rey. El viaje dura 4 meses. Había de distancia entre Babilonia y Jerusalén 1.370 kilómetros. Y las fechas son importantes, porque el día que parten coincide con la Pascua. Lo vemos en el Éxodo 12, ¿no? Ellos contaban los meses a partir de la Pascua para conmemorar pues, la salida de Egipto. Pues, ¿qué significaba esto? Pues que era un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo éxodo. Se dice precisamente que es un nuevo éxodo, este libro de Esdras, ¿no? Se puede pues, apreciar la buena disposición que tenía Esdras y el respaldo que tenía del rey, ¿no? El rey le concedió todo lo que quiso, lo que pidió. ¿Gracias a qué? A que la mano de Dios estaba sobre Esdras, el favor de Dios, ¿no? Por todo ello el éxito estaba más que asegurado, ¿no? Si el favor de Dios estaba sobre Esdras, seguro que tenía éxito. En el versículo 9 vuelve a decir, la mano de Dios estaba sobre Esdras. Todos queremos la mano de Dios sobre nosotros, ¿o no? ¿No queremos siempre la bendición de Dios en nuestras vidas? Pero ¿por qué estaba la mano de Dios sobre Esdras? ¿Qué cualidad tenía Esdras para que la mano de Dios estuviera sobre él? ¿Cuál es el secreto? El éxito de la misión de Esdras dependía que el Señor bendijera sus esfuerzos, ¿no? Pero ¿por qué bendijo el Señor la misión de Esdras? Porque Esdras preparó su corazón. La idea es que decidió, determinó, se dedicó por completo a la tarea de estudiar, de escudriñar la ley de Dios, para aprenderla, pero también para vivirla, para aplicarla en su vida y para enseñarla, ¿no? La meta era pues conocer al Señor, acercarse a Él, su fe era verdadera. Fue diligente, se dedicó con esmero, con esfuerzo en su preparación, no solo para la teoría, sino también a la práctica, ¿no? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Asimismo, Esdras preparó su corazón para enseñar al pueblo. Esdras quiso compartir con los otros su conocimiento, edificar a los demás y también la aplicación de la palabra, ¿no? No se lo quedó para él solo. Esdras enseñó tanto por lo que decía, por sus palabras, como con su ejemplo. Yo en esto veo aquí el amor a Dios y el amor al prójimo. Son los 2 mandamientos que nos dio el Señor Jesús, ¿no? El amor a Dios al disponer su corazón para aprender la palabra y aplicarla, ¿no? Vivirla. Y el amor al prójimo en querer enseñar, edificar a los otros.
No podemos enseñar si antes no lo hemos aprendido y si no lo hemos aplicado, ¿no? Porque nuestro testimonio habla tanto como lo que creemos. Tampoco podemos vivir la palabra si antes no la hemos aprendido. Las tres cosas van en este orden, no se puede cambiar. Aprender, vivir y enseñar, ¿no? Este es un versículo clave para nosotros. ¿Y cuándo se termina el aprendizaje de las Escrituras? Pues nunca. Toda la vida, ¿no? Toda la vida debemos estudiar la Biblia. En esta asignatura uno no se gradúa nunca. Pero no solo estudiarla, sino que llevarla a la práctica, que eso es lo que nos cuesta, ¿no? Nuestro ejemplo vale tanto como el conocimiento que tengamos. Tenemos que ser, pues, íntegros. Y qué egoístas también seríamos si no lo quisiéramos compartir con los otros. ¿No queremos la extensión del reino de Dios? ¿Qué le pidió el Señor Jesús 3 veces a Pedro cuando lo vio la última vez? Apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, ¿no? En Juan 21:15. Todos pues tenemos a alguien a quien alimentar con la palabra, ya sea en nuestra casa, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Una vez un profesor me dijo, si tú te convertiste ayer y alguien se ha convertido hoy, tú ya tienes el deber de enseñar al que se ha convertido hoy. Yo me quedé un poquito así, pero eso me impresionó, ¿verdad? Bueno, vamos del 11 al 26, la carta de Artajerjes. Esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera
la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Esta carta pues vemos que tiene mucha semejanza con la carta de Darío que vimos en el capítulo 6. Este documento está escrito en arameo, que era la lengua oficial, ¿no? La lengua diplomática. El rey le da a Esdras una concesión económica generosa, ¿no? Pero con algunos límites. También le da autorización para obtener más apoyo si fuera necesario. Es como una inspección oficial de parte del rey que le da a Esdras, ¿no? Para que se ejecutase en Jerusalén. Artajerjes tenía el título de rey de reyes, pero Dios es Dios de los cielos, ¿no? El final de la carta da la autorización para que Esdras pueda gobernar a los judíos del otro lado del río Éufrates, no solo con las leyes persas, sino también con la ley de Moisés. Y esto lo hacía un pueblo especial, lo hacía un pueblo único. Algunas pautas que da en la carta son que, por ejemplo, Esdras iba a Jerusalén en representación del rey para inspeccionar Judá y Jerusalén. Cualquiera podía acompañar a Esdras. Esdras estaba autorizado para llevar ofrendas y otros utensilios para el templo. Recibiría ayuda de los otros representantes del rey. Esdras debía instruir a todos los que no conocían la ley de Dios. Y la pena por desobedecer era igual a Dios, la pena por desobedecer la ley de Dios era igual que la pena de desobedecer la ley del rey persa, ¿no? Los intereses de Artajerjes eran fines políticos, era para buscar pues la lealtad de los pueblos de alrededor, para que los otros dioses no se enojaran con él, ¿no? Repite muchas veces vuestra casa que está en Jerusalén, ¿no? Él un poco así, estratega quizá. Y del 27 al 28 hay una alabanza de Esdras. Dice así: bendito Jehová, Dios de vuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subieran conmigo. Aquí esta parte está en primera persona. Estos dos últimos versículos pues nos demuestran el tipo de hombre, ¿verdad?, que era Esdras. Alaba y agradece a Dios. Las promesas que había recibido de sus antepasados se estaban cumpliendo. El Dios de sus padres, su familia sacerdotal, ¿no?, descendiente del hermano de Moisés. Su familia pues era la que había sido encargada siempre de llevar la adoración por medio de los sacrificios. Pero Esdras iba a instaurar de nuevo la ley de Moisés en Jerusalén. Y dice que estaba fortalecido, ¿verdad?, porque la mano de Dios estaba sobre él. Esdras pues tenía el apoyo de un rey pagano, pero reconoce realmente que lo que puso fue Dios en el corazón de él, ¿no? Y proveyó todos los preparativos, las provisiones para la reforma religiosa que se iba a necesitar entonces, ¿no? 3 veces se dice que la mano del Señor estaba sobre Esdras. Y la razón era que esta misión era para honrar la casa de Jehová. El pasaje pues termina con Esdras animando a los principales de Israel para que fueran con él, ¿no?, para involucrarlos en la misión, para que se añadieran. Tanto el primer grupo como este segundo tienen cosas muy paralelas, ¿no? Empiezan con un rey de Persia movido por Dios para llevar a líderes y al resto del pueblo proveyendo lo necesario, ¿no? Todos tienen el mismo paralelismo. El regreso de Esdras era para enseñar la Torá y restaurar espiritualmente a la nación. Pero luego no sabemos qué nos sucede porque se necesitaba una transformación del corazón, ¿no? Pero lo importante es que se estaba preparando el camino al Señor. Jesús vino para cumplir la ley, ¿no? Él es el cumplimiento de la ley. Y por medio de él salvar y rescatar a las personas con el propósito de amar a Dios y al prójimo, ¿no?
Segunda de Timoteo 3:15 dice: las Escrituras te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dios se ha revelado en las Escrituras. En este capítulo no solo se habla de una cosa, de la salvación de Dios. Dios es fiel a su palabra, ¿no? Y dirigirá a todos los que pongan su fe en Él. Las Escrituras pues, nos sirven para instruirnos en justicia, prepararnos para la obra, para enseñarnos, consolarnos, ayudarnos, tener esperanza, amonestarnos. El domingo, ¿verdad?, en la celebración del 75 aniversario, como nos expuso el pastor Eduardo Brasier, todo surge de Él, ¿no? Lo vemos en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y nosotros que somos retados pues, a seguir consagrados por las misericordias de Dios, como dice Romanos 12:1. Y Manuel nos expuso Romanos 12:2, donde se nos pide que seamos transformados, ¿no?, por una renovación de nuestra mente. Esdras se dejó transformar por la Escritura, no se amoldó a esta época. En este capítulo pues, lo que vemos es la actividad de Dios mismo, su poder, su soberanía, su providencia, su fidelidad, ¿no? Él es el protagonista de la misión. Dios tenía un pacto con el pueblo y no los iba a dejar a medias. Su misericordia, ¿no?, el amor pactado con su pueblo, la lealtad a un compromiso y la mano de Dios pues, para salvar y rescatar a personas igual que a ti y a mí. Esdras fue un agente de misión, fue su instrumento. ¿Y por qué Dios lo utilizó? Pues porque dispuso su corazón, ¿no? Fue obediente a la palabra. Y Esdras, como resultado, es que se vio fortalecido por la mano de Dios, ¿no? Fue escogido como un instrumento para continuar la obra del Señor. Su fe era sincera. Dios le dijo a Ananías en relación a Pablo, ¿os acordáis? Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Esdras pues es un ejemplo para nosotros, para prepararnos cada día mejor si queremos ser sus instrumentos. Pero se requiere esfuerzo. También destaca pues el agradecimiento de Esdras a Dios, ¿no? Todos debemos reconocerlo con actitud de gratitud por todo. Como dice nuestro lema, ¿no? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La restauración de los judíos pues tiene consecuencia en nosotros, ya que se estaba preparando pues eso, el camino del Salvador, y honrar la casa de Jehová. Los privilegios era para la gloria de Dios, no de Esdras, ¿no? Voy a terminar con el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Voy a dejar unas preguntas aquí. Gracias.